Bueno, vamos a comenzar la lectura. Como siempre, esta nueva modalidad de vivo de lectura van a ser por TikTok. Yo arranco a hablar porque después va a quedar grabado y lo voy a subir. No es que estoy como un loco hablando solo. Arranco las lecturas por TikTok y después voy a subirlas, una vez que descargo el video, al canal de YouTube, así que a la colección de los libros de corridos como están. La última lectura que terminamos antes de la feria, que fue la de Daniel Rafecas, Derecho Penal sobre las Constitucionales, lo leí entero, pero me faltó subir los últimos 2 lecturas a YouTube. Así que bueno, me pondré el día en estos días, si es que todavía están los videos guardados. Voy a arrancar con una lectura que es el libro de Ezequiel Mercurio, que nos dejó de regalo de inteligencia artesanal cuando estuvo invitado. Después del programa considero que estuvo muy bueno. Siempre a Ezequiel le sacamos buen material, buena información para el litigio. Y es más, uno de los capítulos que voy a leer de este libro, antes que esté publicado en el libro, en el proyecto que estoy por publicar, que lo dejé ahí a medio de stand-by ahora, cuando hablo de la entrevista del cliente, justamente cito aprendizaje de Ezequiel Mercurio, no por el libro, sino que había participado en un par de talleres de neurociencias y que él dictó, y me parecieron herramientas muy importantes, que seguramente no voy a adelantarme al tema porque lo va a explicar él seguramente cuando intervino la República Argentina, que fue sancionado. Así que lo dejamos ahí. Y arrancamos. El libro es es Las personas con discapacidades ante el sistema de justicia penal, análisis acerca de la inimputabilidad. No vamos a hablar técnicamente de la inimputabilidad en sí, el artículo 34, sino también lo que el capítulo de Ezequiel nos va a enseñar es justamente las personas que no llegan a alcanzar por la imputabilidad del artículo 34, la inimputabilidad que decir, pero sí tiene deficiencias intelectuales, cuestiones que pueden hacer que el comprender el proceso o la ley de una sentencia, por siempre hablamos del lenguaje sencillo, empezar a bajar eso en la práctica, gestionarlo cada uno en su lugar. Vamos a leer, le tomo mate de tanto, así que arrancamos. Este libro está dedicado a las personas con discapacidad ante el sistema de justicia penal, análisis acerca de la inimputabilidad. Y arranca, vamos a leer el prólogo de este libro si entendemos por dónde va a ir. Presentación de la obra. Vamos a leer la presentación de la obra primero y arrancamos ya con el contenido. Presentación de la obra. Las personas con discapacidad históricamente han sido objeto de múltiples formas de discriminación, consideradas de segunda categoría en diferentes periodos objeto de segregación. En el año 2008, después de un largo proceso, surgió la primera Convención de Derechos Humanos del siglo XXI. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En adelante, la Convención. Esto generó no solo el reconocimiento de derechos humanos desde la perspectiva de discapacidad, sino también la protección contra la discriminación y la provisión de herramientas en busca de que el goce y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad no se quede solo sobre el papel y resulte aplicable en cada derecho o área en particular. La Convención no crea nuevos derechos humanos, sino que busca garantizar el pleno ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos ya reconocidos a todas las personas. Tiene 2 piedras angulares: la incorporación del modelo social y derechos humanos de la discapacidad y el derecho de la capacidad jurídica. En este marco, diversos países de la región como Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia y México han realizado modificaciones profundas en el campo del derecho civil sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Estos países han avanzado hacia un sistema de apoyo para la toma de decisiones y abandonaron o restringieron los sistemas de sustitución y reemplazo de la voluntad, cautelas, interdicciones. La aplicación de la perspectiva del modelo social de la discapacidad y la capacidad jurídica en el campo del derecho penal trae importantes desafíos en áreas como la capacidad para estar en proceso y la inimputabilidad. En el ámbito anglosajón del Common Law, diversos autores se han ocupado de estas temáticas, pero todavía son muy incipientes estas cuestiones en el ámbito latinoamericano. En este contexto, la presente obra ofrece un espacio de reflexión profunda y crítica sobre la aplicación de la Convención del Derecho Penal, promoviendo un enfoque neutro a la discapacidad y alineado con los derechos humanos.
En el capítulo 1, Renata Bregalio analiza de manera aguda la inimputabilidad y sus consecuencias como práctica discriminatoria contra las personas con discapacidad y propone 4 ideas para pensar una teoría de responsabilidad penal neutra a la discapacidad. En el capítulo 2, elaborado por María Florencia Hengling, explora a través de un caso las complejidades que presenta en la práctica cotidiana la figura de la incapacidad mental sobreviniente y la privación de libertad por motivos de salud mental en el marco del proceso penal. El capítulo examina las tensiones que se presentan en los casos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial acusadas de delitos graves donde se ponen en marcha prácticas discriminatorias basadas en la discapacidad. En muchos casos, estas personas finalizan con la privación de libertad en prisión y el proceso penal suspendido con violaciones a principios como el debido proceso y la presunción de inocencia. Que pasa también en todo tipo de personas, pero acá agarraría como algo más severo porque iría no solamente contra la inocencia, sino también contra la discapacidad. Ahí seguimos. En el capítulo 3, Francesca Figueroa San Martín expone la situación de las medidas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad. En el capítulo explora, en clave crítica, estas medidas y cómo afectan el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica, al acceso a la justicia, a la libertad, seguridad, la integridad y el derecho a la salud. En el capítulo 4, de la Red de Aprendizaje sobre el Acceso a la Justicia, realiza diversas recomendaciones para llevar a cabo una forma efectiva de la justicia penal para las personas con discapacidad. El capítulo enumera aportes concretos para incorporar los principios de convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en las legislaciones nacionales, eliminar el concepto de capacidad mental y sustituirlo por el reconocimiento de que todas las personas tienen capacidad jurídica y pueden ejercerla, y 3, eliminar los exámenes sobre la capacidad mental incorporar la capacidad jurídica en las legislaciones nacionales. Y 4, los tribunales de salud mental no son coherentes con la convención. Bueno, si querés déjame la consulta, después me contactás. Yo mientras sigo leyendo, que es el propósito del libro, pero obviamente que me escribís y lo charlamos. En el capítulo 5, Valeria Monopoli recopila de manera robusta las recomendaciones realizadas del campo internacional de derechos humanos sobre el acceso a la justicia, la inimputabilidad, el derecho a la libertad. Asimismo analiza las principales razones que se han arguido sobre la incompatibilidad entre la inimputabilidad y el modelo social de derechos humanos de la discapacidad. El capítulo también describe las recomendaciones realizadas para garantizar los derechos contenidos en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad en el marco de los procesos penales y finaliza con una serie de interrogantes y desafíos concretos. Esto me recuerda, yo lo conté una vez presentamos un habeas corpus, una comisaría de Aedo, que tenían una detención, me habían llamado un sábado, un domingo, no me acuerdo, ahora hace un tiempo. Una persona mayor me había llamado que su hijo con discapacidad estaba detenido en la comisaría por una presunta investigación de comercio de pacientes, algo por el estilo. Una persona que tenía esclerosis lateral, no era amiotrófica, era la otra esclerosis, pero que tenía una disminución de tanto los brazos, una fuerza, todo para poder mantenerse de pie y dependía de todo. Y cuando me voy a verlo al señor, me acerco a la comisaría, entro a la comisaría, una madrugada, no me acuerdo de qué día era ahora. Y cuando veo en el fondo, contra la pared, había una silla de ruedas con una persona de minusválida, habíamos agachado, todo hecho un bollito así, contra la pared, un frío hacía, me acuerdo de estufas prendidas esas eléctricas, porque la comisaría no tenía entonces le acerco a la ventanilla y digo, perdón, no voy a decir apellido, no, una cuestión de privacidad, pero digo, perdón, ese señor que está ahí, porque yo me imaginaba, tiene discapacidad, nunca lo había visto, me imaginaba que era él, que esa persona es fulana de tal. Sí, doctor, usted viene, Carlos Esperán, que cae a ese horario, ¿no? Digo, ¿cómo lo van a tener así? Digo, ¿qué cabeza cabe que lo tengan así? Digo, ¿quién es el responsable acá de la...? Bueno, hicimos un revuelo, obviamente presentamos un habeas corpus, que enseguida, la verdad que el juego de garantía, no me acuerdo, ahora fue de Morón, donde presenté el habeas corpus, no me acuerdo ahora quién y enseguida intervinieron, porque más allá de la acusación, que podía recaer sobre la persona, no podía, estamos hablando de otro tipo de discapacidad física acá, que es lo que estamos leyendo ahora, pero... Fue salvaje, más saqué fotos, todo, que en algún momento las compartí, filtrando un poco la cara. Sigamos.
Esta obra no solo invita al debate, sino que abre el camino hacia un derecho penal verdaderamente inclusivo y respetuoso de los principios de la Convención. Es un llamado a superar el paradigma tradicional de la inimputabilidad y construir un sistema de justicia que reconozca plenamente la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Así vamos a ir a la lectura del libro. Es un libro cortito, yo creo que vamos a leerlo rápido. Iba a empezar a leer el capítulo de Ezequiel Mercurio directamente, pero me parece que no vamos a hacer trampa, vamos a leerlo porque encima es el último capítulo, el 6. Así que vamos a leer el capítulo 1. Como siempre aclaro, las notas de los libros no las leo, las paso de largo, después que la quiera leer, tiene el libro y demás, pero leo yo en su momento cuando tenga. Bueno, capítulo 1. La voluntad de las personas con discapacidad en el derecho penal. 4 claves para repensar la inimputabilidad y las medidas de seguridad a la luz de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La autora es Renata Anaí Bregalio Lazarte, de Perú. Resumen. El entendimiento del derecho de las personas con discapacidad se ha visto modificado con la adopción e implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los cambios necesarios para su implementación resalta el referido a la capacidad jurídica o la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Este cambio ha impactado de manera significante el derecho civil. Sin embargo, un espacio en el que el mandato de la CDP, Convención de Derechos Políticos, ¿qué es la CDP? A ver si todo tiene abreviaturas. Bueno, después lo buscamos. Sí, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, perdón, no dije mala palabra, no se dice. Perdón, es que es lógico lo que dije. Perdón, sigamos. En este contexto, el presente artículo busca hacer un aporte a esta discusión, perdón, esta parte más chiquita, esta discusión poniendo énfasis en lo que considero central el artículo 12 de la Convención de Personas con Derechos de Discapacidad, que es posible, a la mayoría de los casos, afirmar que las personas con discapacidad pueden formular y manifestar su voluntad. A partir de ello, entonces, plantearía la necesidad de revisar las categorías del derecho penal referidas a la ausencia de la voluntad, para explorar las posibilidades de aplicarle en los casos de personas con discapacidad. Solo de esta manera podemos pensar un derecho penal neutro en la discapacidad. Introducción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, justo CDPD, que antes es la abreviatura de esto, Convención de las Personas con Discapacidad. En adelante vamos a llamarla CDPD. Planteó un cambio radical en la definición y valoración del rol de las personas con discapacidad en la sociedad. Frente a una tradicional visión protectora y asistencialista, la CDP planteó el reto de considerar a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, teniendo la participación y la autonomía en la toma de decisiones como uno de los principios rectores, y al deber de adaptación de parte de la sociedad como una meta para una real inclusión. Esto tiene que ver también con que los nuevos sistemas adversariales, tanto latinoamericanos, ponen el protagonismo a las partes del proceso y excluye al Estado, como el Estado que tenía ese rol central de equiparar todo, ¿no? El interés de las partes. Entonces ahora, por eso esto trata de que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia. Así, el artículo 12 de la CDPD se erige como una columna vertebral en el enfoque de discapacidad, al establecer que las personas con discapacidad, también las personas con discapacidad mental, deben poder ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones al resto, para lo cual podrían requerir sistemas de apoyo o medidas de salvaguardia complementarias. Acá tenemos el artículo 3, un par de artículos de la Convención, que si bien está en la nota, pero creo que acá está bueno leerlo porque si no voy a quedar afuera. Acá el artículo 3. Vamos a leerlo. Dice: a partir de este postulado ha habido desarrollos importantes en el marco del derecho civil. El propio Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité CDPD, fue claro al plantear que a partir del artículo 12 quedaban prohibidas las regulaciones como la interdicción y la curatela, dando lugar a una amplia doctrina en torno a la necesidad de implementar el artículo 12 en relación con aspectos jurídicos. Este bagaje normativo y doctrinario, además, impulsó en América Latina una oleada de importantes reformas a sus códigos civiles, a esa moto, Dios, con alcances, ya estoy viejo ya, ¿no? Con alcances diferenciados. A nivel europeo, aunque
con un alcance más acotado que las exigencias peruana y colombiana, España aprobó en mayo de 2021 una modificatoria del Código Civil y otras normas conexas para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. De manera progresiva, este vasto desarrollo en el derecho civil de discapacidad permitió ampliar la discusión con aspecto de toma de decisiones médicas y, sumado a la argumentación del artículo 14 de la CDPD, limitar los internamientos psiquiátricos involuntarios cuando ocurren por cuestiones terapéuticas. No obstante, un espacio en que el mandato de la CDPD no ha logrado calar a nivel normativo es el derecho penal. Aunque hay avances en relación con el derecho a la justicia de las personas con discapacidad y necesidad de implementar ajustes en el procedimiento a la luz del artículo 13 de la CDPD, y sin desconocer los aportes que la Academia ha formulado, no es posible afirmar que existe un sólido consenso desde el activismo y la Academia acerca de si figuras como la inimputabilidad y la medida de seguridad deben permanecer, eliminarse o redefinirse a partir de la CDPD, Convención de Personas con Discapacidad. En este contexto, el presente artículo busca hacer un aporte de esta discusión poniendo énfasis en que considero el punto central del artículo 12 de la CDPD, que es posible, en la mayoría de los casos, afirmar que las personas con discapacidad pueden formular y manifestar una voluntad. A partir de ello, entonces, plantearía la necesidad de revisar las categorías del derecho penal referidas a la ausencia de voluntad, para explorar las posibles de aplicarlas en los casos de personas con discapacidad. Solo de esta manera podremos pensar en un derecho penal neutro a la discapacidad. Les cuento una anécdota. El año pasado, justo estaba mi cuñada acá en casa, ahora todos estos días, ella es abogada de familia, tuve que intervenir en un caso de familia, una persona con una determinación de capacidad, no sé ni cómo se llama, porque no soy del palo, mucho, y acompañé a una chica que es una señora grande, adulta, que tiene un comportamiento muy de niña, que tiene un accidente, un golpe, y la hija se hacía cargo. Y me acuerdo que vi un poco todo esto, porque traté de informar un poco para ir a la audiencia, y la verdad que es un espacio que uno no litiga tan seguido, bastante fuerte, conmovedor, cuando ves realidades que son totalmente, y esa persona con discapacidad que pareciera que el Estado se expropia de esa voluntad, te das cuenta que tiene ganas de expresar, tiene un sentir, hay que acompañarla, a mí fue muy significativo. A mí no me gusta el derecho de familia, pero esa suplencia que hice, me acuerdo que me dejó una buena experiencia. Dice, de acuerdo con el comité de la CDPD, la restricción por estatus o condición opera cuando se restringe la posibilidad de tomar decisiones a una persona por un diagnóstico de discapacidad. Al ser diagnóstico, bueno, yo recuerdo, en ese caso de familia contaba, que ahí si hay una consejera de familia y todo eso, me acuerdo que también se hizo mucho esfuerzo la jueza del juego de familia de Morón, no me acuerdo el juego de la hora, si no lo diría con mucho gusto, tuvo un rol importante, ¿no? En escuchar, en tratar de que se pueda entender la persona, en tomarse el tiempo y todo, que la verdad que me agradó, ¿no? Se lo dije en la misma audiencia, que no estaba acostumbrado a eso, y que la verdad que nunca había trabajado en Foro Familia. Tuve 2 intervenciones en Foro Familia y las 2 fueron buenas. Cuento esta, una vez en Matanza, me acuerdo, que represento un policía conocido, por un tema de alimentos que le cayó una audiencia, no consigo un abogado, y bueno, escuchame, te acompaño, pero que quede claro que yo no soy abogado de familia, todo aquello podemos cubrirlo, voy a manifestarlo esto en la audiencia para no cometer una mala praxis, digo, pero me imagino que más o menos la responsabilidad paterna sé cuál es, una cuota, sé cuánto ganás todos, podemos llegar, te acompaño. Lo acompaño en la audiencia. Y me acuerdo que en la audiencia misma, comento de que yo no soy especialista en derecho de familia, pero que bueno, que que me presentaba ahí. Y como fue la audiencia, llegamos a un acuerdo, me acuerdo, de una cuota alimentaria, de una cuota mensual y eso. Y después al tiempo, me acuerdo que una psicóloga, que va a una reunión, a una charla de psicólogos, no voy a decir el nombre por la cuestión de que bueno, sí, alguien que ya conoce mucho. Y le conté una anécdota, vino un abogado penalista a una audiencia de familia, y me acuerdo que el flaco era yo, y se dijo, no, yo no soy penalista, pero vengo acá, digamos, esto en sentido común, él tiene obligación, gana esto, yo qué sé, y planteamos un acuerdo ahí. Y dije, mirá, que me acuerdo cuando pasó el tiempo, ni me acordaba yo de esa audiencia, que me habían recordado de eso. Pero bueno, vamos a seguir porque ahí llegaron gente, hoy tenemos gente invitada, así que vamos a terminar este primer capítulo y ya por hoy cortamos. Estamos leyendo un libro nuevo, Eli,
que tenía pensado alguno de fallo, que está muy bueno, va a servir mucho para estos casos, pero tengo este Ezequiel Mercurio, que nos dejó en el programa de inteligencia artesanal, así que vamos a leer este primer capítulo. No, ya corto, ¿eh? Hasta el punto que sí, ahí voy. Está todo... Como me bancan acá. Bueno, digamos. Ahora bien, en su versión final, el comité de la CLPD, de personas con discapacidad, concluyó que la restricción por funcionalidad, aquel que analiza si la persona realmente entiende las implicancias del acto que va a celebrar, también resulta incompatible con el artículo 12 por ser aplicado de manera discriminatoria a personas con discapacidad y presumir que es posible evaluar el proceso interno de toma de decisiones de la mente humana y si la persona no pasa la evaluación se le niega un derecho humano básico, el derecho a la igualdad de la ley. Sin embargo, esta posición no ha sido pacíficamente aceptada. No, pero sí, voy a terminar la habitación. Prendeme el aire, hijo de la habitación, te voy. Me voy a mudar. Me voy a mudar y después vuelvo. Te quedan una par de hojitas y después vuelvo. A ver, tapo un poco la imagen. Voy a mostrar el interior de la casa, así que voy a tapar la imagen. Ya vengo, ¿eh? Ya vengo, aguántenme, me acomodo. Me acomodo. Voy a terminar en la... Después voy. Así están tranquilos allá afuera. Bueno, espérenme, esta desprolijidad. Yo sé que es una desprolijidad esto, pero bueno, es parte de un vivo de domingo. Que me cayó gente en casa y es noble que vayan afuera y no me quede yo ocupando una lectura un domingo, ¿no? Ahí va. Voy a prender la luz, esperen un segundo. ¿Qué es acá? Ahí estamos, perdón. Se quedó alguien, se fueron todos ya. Vamos, se quedaron un par. Ahí está. Listo. El placar abierto, no sé. Ahí estamos. Listo. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Antes que lleguen los invitados, estamos. Esto ha dado pie a dos posturas diferenciadas. Por un lado, siguiendo una postura que podríamos llamar funcionalista, se plantea que es posible restringir o limitar las posibilidades de tomar decisiones a partir de un test de funcionabilidad. Por el otro, siguiendo a Series y Nilsson, se dirige la postura universalista, que postula que el enfoque funcional no resulta compatible con la CPD y abogan por no plantear restricciones a la capacidad jurídica que se basen o se relacionen con la discapacidad Minkowitz y de bandas. Ahora bien, algunos autores han buscado plantear una tercera postura, plantean la necesidad de adoptar regulaciones naturales a la discapacidad. Esta postura deriva del planteamiento inicial de Bach y Kerstner de que la discapacidad por sí solo no sería un motivo para restringir su capacidad, pero sí lo sería esquema de discapacidad. Está bueno leer esto porque sí es una lectura que quizás no es habitual, está bueno verlo porque nunca sabes, yo tuve, o me tocó una vez, a una defensa, una intervención con personas con discapacidad y está bueno estar al tanto, perdón el matecito de la desprolijidad, de estas cuestiones. Es decir, dice, sin embargo, esta teoría no parece alejarse mucho de la perspectiva funcionalista, pues esta última también parte de aceptar que no será la discapacidad en sí misma la justificación de la intervención. Quizás la principal diferencia entre la perspectiva funcionalista y la perspectiva neutra, sea el acento de que es eso lo que debe añadirse a la discapacidad para poder habilitar la intervención del derecho. En la perspectiva funcionalista será el propio proceso mental de la persona, mientras que en la perspectiva neutra sería una situación objetiva externa a la persona. Aunque esto último suena atractivo, no se puede dejar de advertir la peligrosa pendiente resbaladiza que podría generar al establecer asociaciones comunes a la discapacidad. Por ejemplo, asumir que porque es una persona con esquizofrenia hay un alto riesgo que afecte a terceros. Es como hacer una general de esas cuestiones, ¿no? En ese sentido, aún con los riesgos de construir un test funcionalista que sean discriminatorios, parece ser más honesto y realista. Aceptar que las diversidades humanas pueden conllevar diferencias en la forma que se comprenda y analiza la realidad y pasará a actuar en el derecho y que para actuar en el derecho se requiere un entendimiento mínimo en sí mismo.
Pablito. Hoy es la cortita, llegamos hasta el punto este y lo vamos a dejar. Vamos. De hecho, aunque el propio comité de la CDPD, la Convención de Personas con Discapacidad, no aceptó la mirada funcionalista explícitamente, sí aceptó el requisito de competencia para actuar en el derecho. Así, en su observación general, uno definió la capacidad mental como la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales. Acá lo que abre la puerta un poco a estas cuestiones cuando son personas con extremada posición vulnerable socialmente, que si bien no tienen una discapacidad de un diagnóstico médico, pues tiene una discapacidad intelectual en poder comprender la persecución penal o poder pretender en un contexto vulnerable, en un contexto de una mujer, en un ambiente. Esto se dio mucho en fallos de lo que son las mulas y todo esto, donde hubo unas atenuaciones o algunas absoluciones pensando justamente que sí cometió el hecho ilícito, sí cometió la descripción que el Código Penal dice, estaba transportando cocaína o un tipo de droga o estupefaciente, pero no lo estaba haciendo consciente o dentro del marco sociocultural que se manejaba y de violencia y de todo, no le queda otra que aceptar la condición de cruzar la frontera con la falopa, si no iba a tener consecuencias de violencia, ¿no? Así situaciones que obviamente cada caso no es una general, tiene que evaluarse en cada caso puntual. Sigamos. En la misma línea, la ex relatora de Naciones Unidas para los Derechos de la Persona con Discapacidad, Catalina de Bandas, ha planteado una de las funciones de los apoyos, el ayudar a las personas con discapacidad a obtener y entender la información. A ver, cuántas personas, es más, a nosotros, que no nos colocamos en una posición de superioridad, pero que tenemos conocimiento en el derecho, cuántas veces podemos estar en una audiencia o leyendo una sentencia, una condena que está diciendo el tipo ¿no? O una resolución que para decirte que lo van a tenerlo preso se hacen una narración, un vocablo jurídico que te confunde tanto que te piensas, tendrás razón que esté preso entonces. Que en realidad la dogmática, cuando usa esa fórmula para poder fundamentar una arbitrariedad, existe mucho. Eso cuando Michi me decía lo de la dogmática, yo critico el mal uso, cuando yo siempre digo, cuando hay un fallo con mucha palabra rebuscada y eso, estudialo bien, desmembralo todo, porque una arbitrariedad escondida tiene. Hasta cuando quieren justificar lo injustificable, te buscan todas palabritas raras. Así, en la ola de reforma latinoamericana también es posible observar esta apuesta por el funcionario como determinante de la voluntad. En un contexto de no eliminación de la interdicción, el actual artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Argentina establece como supuesto de incapacidad que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, cualquier modo, medio, formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz. En la misma línea, el artículo 4 del Código Civil de Brasil establece que la capacidad restringida aplica para quienes, por causa transitoria o permanente, no pueden expresar su voluntad. Tiene que ver con la expresión de voluntad, ¿no? Entonces, a partir de esa definición, se abren un montón de aristas que no hace falta caer en las clásicas. Perdón. Sigamos. En el caso de Costa Rica, el artículo 8 del reglamento de la ley 9.379 para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, qué bueno el nombre, promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, establece niveles de intensidad de los apoyos en función del nivel de conciencia de la persona con discapacidad, y el juez determinará el nivel de intensidad de apoyo, leve, moderado e intenso. De manera más reciente, las reformas peruanas y colombianas eliminan la interdicción por discapacidad, pero mantienen la manifestación de voluntad como eje divisor. Así, el artículo 659-E del Código Civil peruano establece que es posible designar apoyos excepcionales, mandatarios, cuando la persona requiera actuar en el derecho y no manifiesta voluntad. Es el caso colombiano. El artículo 28 de la Ley 1996 del 2019 establece que pueden designar apoyo de manera obligatoria por un juez cuando la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad y preferencias. De manera más reciente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares mexicano establece en su artículo 446 que la autoridad jurisdiccional en los casos excepcionales
puede determinar los apoyos necesarios para personas con quienes no se pueda conocer su voluntad por ningún medio y no haya designado apoyos ni haya previsto su designación anticipada. De esta manera, me quedan 2 parrafitos para el punto, después vemos si seguimos un poquito más o no. De esta manera, podemos afirmar que las reformas en materia civil tienen un fundamento funcionalista. En palabras de Barsi, esto implica asumir que para una declaración de voluntad tenga efectos jurídicos, se requiere que ésta sea libre y consciente. Libre y consciente. Así, dentro de lo que Dagmar Brosey propone como una cadena de decisiones, podríamos plantear, siguiendo a Barsi, que el elemento de la toma de decisiones, la formación de una voluntad válida, está compuesto por estadios: discernimiento, poder tener capacidad de discernir, la comprensión, la intención del querer y la libertad de la autodeterminación de hacerse querer. Y eso muchas veces es cierto que no se da. Después uno puede decir, sí, está bien, ¿qué culpa tengo yo de que uno que delinque porque vive un sistema sociocultural distinto al mío, me tengo que bancar que quede impune? No está hablando de eso, está hablando de medidas autosatisfactorias, lo que sea así, para poder cubrir la necesidad tanto de la intervención violenta del Estado de una pena, como también una medida de reinserción. Como contrapartida de lo anterior, en aquellos casos en los que no se pueda verificar la voluntad válida, la decisión estará viciada. Sin embargo, es importante tener presente que el derecho civil tradicional no prevía vicios en la voluntad asociados de la discapacidad. Así, el error, dolo o violencia e intimidación, de manera más reciente, la ventaja injusta y la influencia indebida y el conflicto de intereses, fueron supuestos con la afectación de la formación de la voluntad de personas con discapacidad. Ello porque las personas con discapacidad eran privadas de toda posibilidad de ejercer voluntad a través de procesos de incapacitación. Sin embargo, a la luz de las formas contemporáneas, como plantean Barsi y Campos, es necesario que el derecho civil incorpore a las personas con discapacidad dentro de la estructura de los posibles vicios de voluntad. Si bien no soy conocedor del derecho de familia en perfección, sabemos que hay palabras y vocablos que en la última reforma del Código Civil han dejado de utilizarse, ¿no? Como esto de cuando los procesos de tutela y todo eso, que han tomado otro tipo de nombre que tenía que ver con todo esto que veníamos hablando. Eso sin crear nuevas categorías para la discapacidad, pues no se apartaría más. Vamos con un puntito más. Sí, un puntito más. Vamos con el punto 3, que es voluntad y derecho penal. Este libro lo voy a leer este fin de semana, creo yo, ¿no? Que ya vamos a arrancar. El que quería leer, que tenían planificado, lo dejé en el estudio. Pensé que estaba acá, confío que estaba acá y no está acá. Así que después lo agarraremos. Punto 3 es la voluntad en el derecho penal. El abordaje volitivo de la imputabilidad. Me gusta. Una breve mirada histórica al abordaje del derecho penal de la discapacidad mental lleva a concluir que, al igual que en el derecho civil, la voluntad fue el elemento central de la teoría de la imputabilidad. Aunque esto tiene que ver también con la charla que venimos teniendo o el tratamiento que se dio a la baja de la imputabilidad, ¿no? Un poco se relaciona con todo esto, que tiene que ver la parte volitiva del comprendimiento del ilícito. Ciertamente, el viraje del modelo inquisitivo romano del siglo XII puso a la luz la necesidad sobre analizar la capacidad mental para determinar la responsabilidad y siglos después puso el diagnóstico médico como una herramienta judicial insoslayable. En un primer momento, las consecuencias de dicho análisis no serán relevantes para las personas con discapacidad y más bien abonarán en la exclusión propia de un modelo de la marginalización. La falta de razón, dirá Santo Tomás de Aquino, eliminaría la responsabilidad y la libertad, lo que en el fondo llevaría a negar la humanidad a esas personas. Si no son personas y no tienen voluntad, no podrán estar reguladas por el derecho en términos de derechos y responsabilidades. No obstante, hacia el siglo XVI, este planteamiento formal de que sin voluntad la persona no puede ser castigada y se requiere la medicina para determinarlo, empezará a coexistir con políticas policíacas de encierro preventivo, no judicial. Se trataba de no hacer justicia, sino de proteger a la sociedad de los malos y peligrosos. Sin pretender hacer un recuento exhaustivo, lo cierto es que el abordaje de la discapacidad mental por el derecho, dado principalmente de la dogmática alemana y con sus matices, continuó en la senda de que sin voluntad no había libertad. Y por lo tanto,
no era posible determinar una responsabilidad penal, y en este contexto es importante señalar el aporte de Feuerbach en la construcción de una teoría de la inimputabilidad. Dicho autor parte del problema de la voluntad, poniendo énfasis en lo subjetivo y psicológico. Si el objetivo de la ley penal es impedir lesiones jurídicas mediante la injerencia de la voluntad, la ley penal estará condicionada a la existencia de una voluntad ilícita como causa intelectual psicológica del crimen. En esa línea, el autor postula que la imputación requiere: 1. Que el crimen tenga fundamento en el potencial volitivo de las personas, y 2. Que la determinación de la voluntad sea causa del crimen también internamente, es decir, que el ánimo de la persona sea contrariar la ley penal. Para determinar este segundo elemento, plantea que la persona debe: 1. Conocer el crimen y su punibilidad; 2. Hallarse en un estado en que pueda determinar su voluntad conforme a ley; y 3. Haber realizado con determinación de voluntad una acción u omisión que cause el crimen. Se sientan así las bases de las regulaciones modernas de imputabilidad por discapacidad mental presentes en la mayoría de las fórmulas penales de Latinoamérica. Y bueno, ya estamos un puntito más. ¿Sabes cuándo falta tener capítulo 1? Si veo que quedan 2 hojitas, termino. Ya voy, esperen un segundo. Ah, bueno, acá hay una cita. No es mucho, voy a tener capítulo 1 hoy. Vamos con el punto 4. La diferente, este viaje hice algo que he criticado, bueno, critica y después expreso sus palabras. Me compré un termito Stanley en el free shop. Siempre dije que era anti-Stanley, que no usaba estos termos. Y está bueno, la verdad que está bueno, mantiene la agüita caliente. Me perdí, punto 4. Vamos con la diferente regulación de la ausencia de voluntad, peligrosidad y otros supuestos como las causales de exención penal. El análisis realizado en la cápita anterior lleva a concluir que la voluntad ejercida en un contexto de libertad ha sido el eje divisor del derecho penal, y que el análisis médico sobre la discapacidad surgió en parte como herramienta para la determinación de esa voluntad. Siempre el derecho penal clásico, la acción libre, en la que era el primer término del delito, que el delito es una acción típica antijurídica culpable. La acción primordial tiene que tener con la exteriorización, ¿no? Con la exteriorización de una promisión o comisión de hacer una voluntad. Pero no metamos ahí, sigamos. Sin embargo, es importante tener presente también que sacar durante siglos a la persona con discapacidad mental del ámbito de la actuación del derecho penal generó una permisibilidad para lo que la lógica policial pudiera expandirse. En ese contexto, se postula como categoría diferenciándola de la peligrosidad de las personas. Se trata de personas que en aquel momento no serían objeto de análisis del derecho penal, pero que resulta necesario encerrar y vigilar por el bien de la sociedad, así que dicho encierro tuviera la categoría de pena. Es recién con el positivismo criminológico alemán del siglo XIX que se modifica el rol de derecho en el control de los peligrosos. Frente al intento de separar penas y control policial, surge el modelo de dualista, sistema de doble vía, propuesto por Carlos Stoss, que integra las categorías de culpabilidad y peligrosidad, estableciendo penas para los responsables y medidas de seguridad para los peligrosos. Sin embargo, esta incorporación de las personas con discapacidad mental en la lógica penal no elimina la intención de marginación y control, aunque, mediada por la autoridad judicial, la medida de seguridad tendrá una función de seguridad pública, al punto que evolucionará para abarcar nuevos grupos de personas imputables, pedófilos, violadores, entre otros, y nuevos supuestos como las medidas de seguridad preventivas. Advertir y sincerar esta valoración de la discapacidad mental como situación de riesgo es importante, pues, aunque la entrada en vigor de la CDPD lleva a replantearse la imputabilidad y las medidas de seguridad, el debate sobre cómo hacerlo sigue centrado en la peligrosidad y en cómo prevenir la sociedad de los peligros de discapacidad, antes que una real aceptación de la ausencia de voluntad al momento de cometer el hecho típico. Esto me parece justo en otra de las causas que tengo este año. Es una defensa que tengo de una persona que la defiendo ya hace varios años, hace ya más de 10 años seguro, que tiene un problema de cleptomanía, ¿no? De cleptomanía
que lleva la vida habitual, pero sufre en depresiones psicológicas, angustias, situaciones donde no puede manejar y le agarra el impulso de tener control, de tener que robar o sacar algo de su lugar. Y sí, entonces podemos pensar por un lado que está la persona, la víctima de que es afectado en su propiedad privada, donde le es sustraído algo, y sabes de qué hablo, estás ahí. Y entonces hay un resultado lesivo, ¿no? Porque una persona fue afectada de su bien jurídico que la ley protege, pero a su vez la persona no tiene la parte volitiva, cognitiva, directa de querer cometer ilícitos, sino tiene una compulsión que no puede controlar por sus sentidos comunes, que la lleva a delinquir, que la lleva a exponer. Entonces ahí hay que buscar medidas menos lesivas que una pena, sino buscar una forma de demostrar esta cierta discapacidad, que no es lo mismo ese discernimiento para la persona que no sufre de ese diagnóstico a la persona que lo sufre. Es una cuestión de litigio que hay que llevarlo. Estás perdiendo hay un ruido, ya está perdiendo algo, pero no veía. Me está distrayendo mucho. Dice: advertir y sincerar la evaluación de discapacidad mental como situación de riesgo es importante, pues, aunque la entrada en vigor de la CDPD lleva a replantearse la inimputabilidad y las medidas de seguridad, el debate sobre cómo hacerlo sigue centrado en la peligrosidad y en cómo prevenir a la sociedad de los peligros de discapacidad, antes que en una real aceptación de la ausencia de voluntad al momento de cometer el hecho típico. Cuando Feuerbach postula su teoría de la imputabilidad y establece al conocimiento del delito y el estado de determinación de la voluntad como elementos conformadores, plantea también una lista de supuestos de inimputabilidad que va más allá de los estrictos límites de la discapacidad mental. Así, a los motivos vinculados a la discapacidad como la ignorancia de la norma por causas psíquicas, justamente lo que estábamos hablando recién, una debilidad de la comprensión, torpeza o incluso la enfermedad del espíritu que anule la comprensión. Añade estos supuestos como edad, ignorancia de la norma por causas independientes de su persona, todo estado no producido culpablemente en el uso de la comprensión que esté completamente anulado, como el furor, la embriaguez completa, inculpable, el sueño de embriaguez, sonambulismo, fantasmas, terror paralizante y similares. Esto me encanta, perdón, que me voy a... Necesito algo para marcar, siempre tengo un lápiz o algo para marcar, hoy no agarré nada porque quería romper el hielo, pero me estoy enganchando en la lectura. Esto tengo que marcarlo porque para defensa, que tengo la visa 338 en marzo lo que estaba esto me va a venir muy bien. Y vamos a bajar acá, página 26. Ciertamente, a la luz del derecho penal contemporáneo, no todos estos planteos se mantienen como causal de inimputabilidad plenas. Así, por ejemplo, actualmente la embriaguez provocada podría ser considerada como un accidente parcial de responsabilidad, o sea, analizado como un acto libere in causa. Pero, al margen de estas evoluciones motivadas por la existencia de una voluntad para ubicarse en ciertas situaciones, el derecho penal ha mantenido regulaciones de exención de responsabilidad vinculadas con la no comprensión del delito o con la imposibilidad de actuar que no tienen relación con la discapacidad. 2. Generan consecuencias diferentes a las relacionadas con esta, y que aquellos supuestos, además, en el derecho penal ha asumido la responsabilidad social de no permitir que la persona que no ha cometido el hecho típico haya podido salir de la ignorancia sobre la norma. Pensemos en el ejemplo de la minoría de edad, justamente el tema actual, excepción presente de todas las legislaciones penales. El supuesto de minoría de 14 años, si se aprueba la nueva modificación, este artículo se va a quedar... No, la minoría de 14 años, los ordenamientos jurídicos no suelen ordenar intervenciones significativas, mientras que en el caso de adolescentes algunas legislaciones permiten el ingreso a centros juveniles. Aunque excede el objetivo de este artículo, ciertamente es posible cuestionar estas medidas de un enfoque de niñez. Entramos en el cuestionamiento de la semana. Sin embargo, aún desde una mirada formal, la finalidad del ingreso a estos centros de protección a la niñez y no de protección a la sociedad, de acuerdo con Mellini, esta medida no es una sanción ni representa un reproche para los niños ni niñas, sino para quienes ejercen su cuidado. En todo caso, dejando de lado el debate del límite etario de la inimputabilidad, es claro que la regla no es responsabilizar a los niños y niñas por su
desconocimiento de la norma o por los factores estructurales que llevaron a actuar de determinada manera. Ese cayó ese ruido, por favor. Digamos. Otro supuesto frecuente de liberación de responsabilidad penal es aquel referido a una situación temporal de alteración. Entra en este supuesto la coacción y el miedo insuperable, considerados eximente de responsabilidad en varias legislaciones. Asimismo, en algunas legislaciones, la emoción o el temor de excusables son atenuantes de la pena. Incluso, algunos ordenamientos tipifican una pena menor el homicidio por emoción violenta. Esto ya lo hemos visto en la lectura anterior. Hijo, pero bañate. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? León, por favor, me haces sacar temas que no que tienen que dar el vivo. Ya termino igual. Varios de estos supuestos establecen que una persona no será castigada penalmente por no estar en capacidad por comprender el carácter prohibitivo de la norma o por no haber podido predeterminarse de otra manera, mientras que otros prevén la posibilidad de atenuar la pena si el desconocimiento hubiera podido ser superado, ya sea como eximente o como atenuante. Lo cierto es que el derecho penal contemporáneo acepta que hay situaciones de inimputabilidad ajenas a la discapacidad. 2. Que esa exención de responsabilidad no solo es válida por la condición de la persona, sino también por la ausencia del contexto social que haya permitido el conocimiento de ciertas prohibiciones sociales. Y 3. Se acepta que en algunos casos el error es vencible, es decir, la persona podría haber tomado medidas para salir de ese desconocimiento en el que se encontraba. Nada de esto, sin embargo, vamos con el punto que ya termina este, nada de esto, sin embargo, opera para las personas con discapacidad mental que, a causa de su diversidad en el funcionamiento de la mente, podrían no haber comprendido el carácter delictivo del acto o actuar de una forma diferente. Lo anterior permite constatar que, aunque la exención de la imputación surge como una constatación neutra del injusto que resulta responsabilidad a quien no puede comprender o actuar libremente conforme a lo que socialmente se valora como reprochable, la práctica genera entonces dos canales diferenciados de un tratamiento. Uno para las personas sin discapacidad mental y otro exclusivamente para ellas. A pesar de estar también en su puesto de inimputabilidad, la consecuencia no será la exención real de responsabilidad ni la atenuación, sino la medida de seguridad. ¿Por qué aceptamos pacíficamente no responsabilizar a sujetos que no comprenden por su cultura o edad? ¿Por qué aceptamos responsabilizar a quien no comprende, pero estaba en posibilidad de comprender? ¿Por qué entendemos que muchas veces la sociedad ha fallado en dar a la persona herramientas para comprender el reproche social? ¿Por qué se acepta la no responsabilidad de quien actuó por un móvil imponderable? ¿Y por qué las personas con discapacidad mental no pueden estar bajo ese razonamiento? Frente a estas preguntas, pareciera que la única respuesta posible es la distinta valoración que las personas con discapacidad mental han tenido a lo largo de la historia. Su condición mental de no comprensión o predeterminación pareciera estar indisolublemente atada por su peligrosidad. La sociedad está dispuesta a no responsabilizarlas, pero no a convivir con ellas. Si ello es así, si la peligrosidad como categoría privativa de discapacidad mental es lo que fundamenta su exclusión de responsabilidad, en palabras de Eglin, las medidas de seguridad han fungido de válvula de escape, que han permitido al sistema penal el reconocimiento de la imputabilidad como razón de la exención de la responsabilidad penal, sin perder por ello el control de las personas que habían sido acusadas de cometer una conducta antijurídica y que, en consecuencia, resultaban absueltas por el delito imputado. Esto también es aplicable un poco a la minoría, ¿no? También de buscar alternativas a lo que tiene que ver con el castigo. Reservar este tratamiento de manera exclusiva para personas con discapacidad genera indicios fuertes de ruptura del principio de igualdad formal y de una situación discriminatoria. Frente a esto, y en búsqueda de una intervención menos lesiva a las personas con discapacidad mental, resulta necesario preguntarse si es posible reinterpretar la inimputabilidad y sus consecuencias a la luz de la CDPD y su aproximación funcional. Esto a efectos de aproximarnos a un modelo neutro del abordaje de la capacidad jurídica. Queda poquito, che. Se quedan 2 hojitas. ¿Terminamos? Sí, vamos a terminarlo.
Hasta las 7 seguimos. Un segundo, voy a hacer un ruido. Voy a decir un mensaje y vuelvo. Estoy. Perdón. Se quedaron dos, vamos todavía. Espera, a ver, sigamos. Un punto más y terminamos el capítulo 1. Pablito terminar ese. ¿Es posible? Punto 5. Dice, ¿es posible un tratamiento neutral de la inimputabilidad? ¿Es la peligrosidad una discapacidad? Algunas ideas a partir de reformas de materia civil. Obviamente que en derecho penal siempre hay que buscar también otra fuente de derecho para llegar a interpretaciones, ¿no? En el caso del derecho civil. Como señaló la Corte de Apelaciones de Victoria, Australia, en el famoso caso R versus Berdinins, una de las posibles maneras en la que la capacidad mental de una persona acusada puede influenciar en la sentencia es reduciendo la culpabilidad moral del imputado. Asumir que la persona con discapacidad mental solo podrá ser inocente o inimputable implica una afectación del acceso a la justicia de la persona agraviada y una negación de la voluntad y autonomía de la persona con discapacidad. Esto es lo que viene, digamos, avanzando a lo largo de todo lo que es Latinoamérica o la parte anglosajona y todo lo que tiene que ver con la parte adversarial, ¿no?, del litigio, que las partes toman protagonismo. Lo repetimos ya hoy. Como se ha señalado en la primera parte del capítulo, el mandato del artículo 12 de la CPD obligó al derecho civil a aceptar que la manifestación de la voluntad como criterio determinante entre quien podía y quien no ejercer un acto jurídico debía también aplicarse a las personas con discapacidad mental. Esta resultaba la única forma de pensar en un criterio neutro de discapacidad. Si bien la discapacidad mental puede condicionar la posibilidad de manifestación de la voluntad, aceptar que en determinados momentos la diversidad del funcionamiento de la mente puede llevar a no estar en situación de manifestar la voluntad no sería discriminatorio. Ello porque es posible pensar en otros motivos no necesariamente relacionados con la situación de discapacidad, por los cuales una persona llegue a esa situación, por ejemplo, cuando la persona está en situación de coma, como tuve yo, o situación... Bueno, por ejemplo, mirá, en la situación de coma, uno tiene arranques, impulsos que son actos pseudo reflejos. Yo me acuerdo que me han contado que cuando yo me despertaba del coma, la primera vez que me despertaba, o violentaba contra mi propio cuerpo, que tenía los cables y todo el clavo, me lo arrancaba, y muchas veces me ponía agresivo con las enfermeras, con los médicos. Y en ese caso, pensá también que una persona que se despierta de un coma, capaz tiene un acto agresivo con la fuerza está disminuida porque está bastante perdido, capaz que tipo de un acto reflejo de violencia, ocasiona una lesión, una amenaza, una coacción o algo al enfermero. Y sin embargo, en ese caso quedaría no abarcado por el derecho penal. Siempre y cuando, obviamente, había que cada situación en cada caso. Sigamos. Esta resultaba la única forma de pensar en un criterio neutro de discapacidad. Si bien esto ya lo leímos, perdón. De esta manera, aunque las normas sobre apoyos y salvaguardias sean regulaciones específicas orientadas a lograr una prevención de la voluntad de las personas con discapacidad, es clara la apuesta en las formas civiles por regulaciones generales que abarquen más supuestos que la discapacidad mental. Cuando se desarrolló también líneas arriba del derecho penal, el elemento volitivo también ha condicionado el tratamiento de que las personas han recibido el momento de ser sujetas a responsabilidad. Sin embargo, al igual que en el derecho civil, este análisis estuvo reservado a personas con sin discapacidad mental, generándolo en paralelo a una regulación específica para este grupo de personas, incluso, aunque este análisis excede el alcance de este artículo, con un procedimiento especial en el que suelen estar ausentes las protecciones del debido proceso, contratando el mandato de la CDPD, que es la Convención de Personas con Discapacidad. Este modelo resulta discriminatorio en su fundamento y en su resultado. Así, la medida discriminatoria en su fundamento, porque niega a la persona su autonomía, agencia y participación. Si la persona con discapacidad mental es sujeto de derecho y puede manifestar su voluntad, ello debe evidenciarse en análisis de la determinación de la responsabilidad penal.
No resulta entonces correcto asumir que la persona con discapacidad mental que ha cometido un hecho típico solo le es aplicar el análisis de culpabilidad de una vía procesal especial. Por el contrario, el análisis debe incorporar también tipicidad y antijuricidad. Perdón, no te saltó. Ahí está, me sale el cartelito este. Tengo que cambiar la configuración de esto. Ahí está. Contrastando con el mandato de la CDPD, este artículo resulta discriminatorio en su fundamento y en su resultado. Así, la medida es discriminatoria en su fundamento porque niega a las personas autonomía y agencia y participación. Si la persona con discapacidad mental es sujeta al derecho y puede manifestar su voluntad, ello debe brindarse el análisis de la determinación de la responsabilidad penal. Estoy leyendo un poco, estoy repasando el mismo artículo, ¿no? Por el contrario, el análisis debe incorporar también tipicidad y antijuricidad. Lo contrario implicará negarle la calidad de sujeta de derecho y aplicar de manera arbitraria una regulación solo por motivo de su capacidad. Por otro lado, a sus efectos, la aplicación de la inimputabilidad por discapacidad mental puede resultar discriminatoria, aunque se podría creer que la figura es positiva porque evita que la persona acuda a una cárcel, genera el etiquetamiento de la persona no como peligrosa y mayoritariamente en la práctica la consecuente privación de libertad en un centro psiquiátrico. Por ello, desde sus inicios, el comité de la CDPD ha advertido sobre la necesidad de revisar las categorías de inimputabilidad por discrepancia mental y medidas de seguridad por peligrosidad. Frente a esto, corresponde entonces preguntarse si es posible demostrar este andaminaje y pensar en su teoría de la responsabilidad penal neutra a la discapacidad. En este contexto y con el objeto de abordar el debate, se plantean 4 ideas. Esto ya termina el capítulo. Hay una bibliografía que vamos a citarla, no a leerla obviamente, pero citarla. Vamos a ver los 3 tópicos, los 3 planteos. 4 ideas, 4, ¿no? Sí, dije 4 o 3. 4. A. 1. Aplicar el análisis de tipicidad y antijuricidad a las personas con discapacidad mental que cometen hechos típicos. Entonces, esto es dentro de la teoría del delito, podemos aplicarla en la tipicidad y antijuricidad. Como se ha señalado en líneas arriba, no se niega que la situación de discapacidad mental pueda llevar a estar en un supuesto de exención de responsabilidad penal por ignorancia o desconocimiento de su prohibición, o por una situación de alteración que provocó ineludiblemente determinado comportamiento. Sin embargo, para una verdadera aplicación del derecho penal en igualdad de condiciones, será necesario también considerar que la persona con discapacidad mental podría haber incurrido en un error de tipo, que afectaría la tipicidad de la conducta y por lo tanto eliminaría la necesidad de aplicar el derecho penal. Ahora bien, de manera similar a lo que se plantea en el derecho civil, en este escenario sería importante también redefinir las categorías de error vencible y error invencible, de manera que la estándar de que lo que pudo o no preverse no sea una persona sin discapacidad mental, sino que se adapte a las consecuencias específicas de la persona. Esto también tiene que ver con la garantía de la determinación de derecho, ¿no? del artículo 18 de la Constitución Nacional y demás cuestiones de juzgar hecho, no persona, por su condición y lo que sea. Obviamente que el hecho y el análisis va a entrar que la persona tuvo el discernimiento. Así, por ejemplo, si una persona traslada droga de una maleta porque le dijeron que llevaba alimentos, no resultaría compatible con un modelo de discapacidad asumir la falta de diligencia en no revisar el equipaje previamente y verificar que no fuera droga. ¿Esto por qué? El proceso de socialización de la persona podría limitar el conocimiento de la práctica del tráfico de drogas. 2. La relación con la persona que realizó el pedido impediría la confianza necesaria para hacer una revisión del equipaje previamente. Eso se da también en los casos que ya hablamos tantas veces en las lecturas, de que se da la práctica de aquellos remiseros, Uber o lo que sea, que transportan paquetes o Didi, lo que sea, de que pueden transportar una droga sin tener el conocimiento de hacerlo y que muchas veces termina un procedimiento penal que después se puede absolver, pero deja de ser un momento complicado. Sigamos. Uno de los grandes aportes a la perspectiva de discapacidad del derecho es cuestionar la normalización y permitir identificar tratamientos injustos, no solo a través de las personas con discapacidad, sino a quienes no se ajustan a la categoría de personas promedio o las personas razonables. Esto vamos a verlo en el capítulo que más me interesa llegar. Si bien el derecho necesita generalizar para regular y permitir la conciencia, la convivencia,
no son nuevas las voces que vienen reclamando que esta generación no ha sido neutra en términos de capacidad de género, etnicidad y entre otros, y quieren saber definir su aplicación. La B, la segunda tesis, es incorporar a las personas con discapacidad mental otro supuesto de exención de responsabilidad penal y eliminar la inimputabilidad por discapacidad mental. Cortito, este punto, como se ha señalado, el derecho penal ha considerado situaciones diferentes a la discapacidad mental que pongan a la persona en ignorancia sobre la antijuricidad de una conducta, error de provisión o de edad, por ejemplo, o en un supuesto de imposibilidad de actuar de otra manera, alteración temporal o de determinación de supuestos relacionados con la situación de abandono, edad, siguiendo los planteamientos de Slobodkin, no lo conozco, perdón. Pensar en un modelo neutro de discapacidad implica entonces aplicar estas categorías a las personas con discapacidad mental y prescindir de una categoría específica de estas últimas. Al respecto, Mercurio, autor, identifica como riesgo de esta propuesta el dejar de lado los valores, vivencias o la forma en la que la persona internaliza la provisión. Sin embargo, en nuestra opinión, un modelo verdaderamente neutro implicaría que estos elementos debieran poder ser analizados no solo del aspecto de las personas con discapacidad, sino también como parte de cualquier comportamiento humano. Deberían estar justamente las condiciones de personalidad a tener en cuenta para la consideración de un error de tipo, una exención. Esto cuando tiene que ver con un turista que llega a un país, o en el caso de la chica esta argentina, que no sé si el caso este puntual va, pero cuando vas a un país que no conoces, tenés un desconocimiento de la norma y cometés un delito. Entonces, hay un error de provisión. Yo creo que en el caso de la chica, de la colega, puede haber un error de provisión. ¿Es vencible o no vencible? Hay que ver también, ¿no? Yo qué sé, a mí no se me ocurre hacer un gesto de gorila discriminatorio, ni en Brasil, ni en ningún lado, ni en mi casa, ni en mi país. Puedo tener otros errores o terminar de otra forma quizás peores, pero no, me refiero a que no lo haría de ese lado. Entonces, bueno, salgamos ahí, pero entiendo que vamos, esto tiene que ver con una norma. Alguien que entra al país cree que, no sé, con una costumbre que arrasa de su cultura, y no tiene un dolo directo de cometer un delito. Entonces hay que analizarlo en cada caso concreto, lo que pueda haber, si hay un error de provisión o no. C. Repensar la validez de la peligrosidad y sus consecuencias desde una teoría de derechos humanos y en forma compatible con el mandato de no discriminación. Esta me parece una teoría bastante aplicable. Dice, la doctrina ya ha advertido, todavía no la leí, pero me estoy imaginando, ¿no? La doctrina ya ha advertido la incompatibilidad de la CPD con las medidas de seguridad hacia personas con discapacidad mental. Esta incompatibilidad, desde el formalismo jurídico, básicamente se da por dos razones. La primera es la aplicación diferenciada de estas medidas solo a personas con discapacidad, no a otros supuestos de excepción penal. La segunda, en el caso específico de internamiento psiquiátrico, debido a la desproporcionalidad de la medida respecto al derecho de la libertad previsto en el artículo 14 de la CDPD. Si la persona no va a recibir un reproche penal, no se entiende por qué la consecuencia de privación de libertad, que, aunque su fundamento no sea igual a la pena, termina pareciéndose mucho a una medida castigadora. Porque muchas veces los encierros en un centro psiquiátrico, este tipo de medidas estatales para estos tipos de encierros que se han usado en un momento, pueden existir, también son muy violentos. Hay, digamos, temas de abusos, cuestiones de empastillar, pasa en los penales mismos hoy en día, que cuando tiene un parte, sin ser un lugar psiquiátrico, nosotros tenemos un caso en donde un colega, unos coimputados, en un caso tenemos la causa de Venezuela, que muchas veces hemos compartido, y ahí están en el like seguramente, con un parte médico también han empastillado y han hecho que las personas imputadas han declarado en la última ampliación que hubo, no fue el caso de nuestro defendido, pero sí que han declarado otros imputados en estado también empastillados, ¿no? Que lo tienen ahí en buzones y todo eso. Entonces ahí justamente tenemos que ver que hay una persona que, si bien no tiene un diagnóstico psiquiátrico, sí están en un estado estupidizados por el mismo sistema para que no tienen comprensión del acto. Y hay que plantearlo, eso hay que plantearlo. Bueno, los colegas lo han planteado eso. En ese caso. Nosotros no, porque no fue en nuestro caso puntual, ¿no? En ese punto.
A manera de ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, muchos ordenamientos, entre ellos el peruano, han adoptado medidas de protección a las víctimas sobre la base de la evaluación del riesgo. Sin embargo, aun considerándolos de alto riesgo para la víctima y el enfrentamiento de violencia, los juzgados no ordenan medidas de seguridad, sino medidas de protección. En ese sentido, es necesario, 1, pensar en herramientas de mediación del riesgo que no usen a la discapacidad como factor, y 2, ponderar la validez de las medidas de seguridad frente a situaciones de riesgo, teniendo en cuenta que no pueden tener efectos diferenciados de la población con discapacidad mental. Me voy a hacer un festín en ese juicio, va a estar bueno. Si el análisis de riesgo va a existir, no puede estar circunscripto de manera diferencial a la discapacidad ni establecer consecuencias diversas para esta. En este sentido, si no todas las personas riesgosas ingresan en centros psiquiátricos, entonces no se resulta compatible con el modelo de discapacidad el internamiento para personas con discapacidad. Bueno, esto hay que acabarlo. Según el riesgo que puede comentar uno mismo o terceros, ¿no? Me acuerdo de un caso que no... Sigamos. Punto D y último. Desvincular a la peligrosidad y a las medidas de seguridad de la exención de la responsabilidad penal. Como se menciona en el punto anterior, el derecho penal fundamenta la medida de seguridad en su conexidad con la constatación de peligrosidad o riesgo. Sin embargo, al aplicarse a personas con discapacidad mental inimputables, el fundamento se confunde. Ello porque la inimputabilidad no analiza riesgo, sino ausencia de voluntad. La inimputabilidad analiza lo ocurrido antes del hecho típico. La inimputabilidad analiza lo ocurrido antes del hecho típico, mientras que la medida de seguridad analiza la proyección a futuro. Como señalábamos en la cápsula anterior, resulta necesario seguir discutiendo si es proporcional aplicar una medida de seguridad por riesgo y sea cual fuese la cual fuese la conclusión, esta no puede generar un trato diferenciado a la población con discapacidad mental. Pero, más allá de ello, resulta así necesario vincular a la medida de seguridad de la inimputabilidad, diferenciarlas, ¿no? Ello, en la teoría, porque sus fundamentos no son los mismos, pero también en la práctica, porque su aplicación es exclusiva a personas con discapacidad mental. Ahora bien, lo que sí podría ser necesario, en aras de lograr una convivencia social, es establecer consecuencias diferenciadas para abordar los diferentes supuestos de inimputabilidad. Pero estas consecuencias no podrían ser de protección social o castigadoras. Deberían, por el contrario, atender a las razones que generan la inimputabilidad. Frente a ello, deben explorarse otras formas de intervención, orientadas a vencer el desconocimiento de la norma o intervenir a las posibilidades de incapacidad de predeterminación, pero sin recurrir a situaciones externas como el internamiento involuntario. Entonces, si una persona con discapacidad mental ha cometido un delito porque no conocía el carácter prohibitivo del acto, antes que una medida de seguridad que le proteja el riesgo, resulta necesario pensar una estrategia pedagógica de abordaje en ese desconocimiento. Por acá, la persona con discapacidad mental tiene un grado cognitivo menor y por igualdad de la ley no puede estar en un tratamiento de su castigo, un tratamiento aunque sea menos severo que sea. Tiene que ser tratado no de reproche penal, sino de una intervención interdisciplinaria, de familia, lo que tenga que ver en cada hecho. Pero estas consecuencias no podrían ser protección social o castigadora, deberían ser por el contrario, lo mismo. Frente a ello deben explorarse otras formas de intervención orientadas a vencer el desconocimiento de la norma o intervenir en el mismo. Entonces, si una persona con discapacidad mental ha cometido un delito porque no conocía el carácter prohibitivo del acto, antes que una medida de seguridad que proteja el riesgo, resulta necesario pensar una estrategia pedagógica de abordaje de ese desconocimiento. De igual forma, si la conducción típica se cometió de una imposibilidad predeterminada de otra manera, sería importante identificar los contextos que llevaron a esta situación y controlarlos. Solo si, en un escenario jurídico donde sea válido hablar de riesgo de comisión de delitos, se considera que la persona, además de imputable, es peligrosa, corresponderá pensar una medida de seguridad aplicable, la cual debe respetar lo planteado en la cápita anterior, que no cumpla un rol de pena disfrazada, ¿no? Quiere decir. Bueno, acá terminó
cita la biografía especial, bueno, que imagino yo que es uno de libros que la autora utilizó, estudió, que son un montón, así que vamos a dejarlos para el lector. Después, capítulo 2 es el próximo, que vamos a ir al derecho de participar en el proceso penal. El juicio sobre la capacidad de culpabilidad, la imputabilidad y el marco normativo y prácticas judiciales. Esto es por María Florencia Eglin, Argentina. Así que bueno, esto es todo por hoy. Para romper el hielo del domingo. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Gracias. Después, las lecturas van a ir todas en el canal de YouTube del comienzo hasta el final del libro para que no se pierdan esto de TikTok. Solo voy a compartir algunos recortes. Hasta la próxima. Adiós.